Lo que conocen me imagino que es similar a la imagen que se ve un poquito borrosa, pero que sabemos que nos aparece mucho en los relojes o a veces cuando vemos en las aplicaciones, ¿cierto? Vamos a ir un poquito al detalle. Manu, ¿me vas a confirmar, porfa, si ustedes ven esta parte, esta barrita a la derecha, donde salgo yo? Pues donde sale lo de Zoom, o solo en Eh, la presentación. Vemos la presentación y bueno, y de acuerdo pues a cómo lo tiene cada uno, aparece la cámara suya o la de todos. Yo la tengo aquí, la cámara suya y la presentación y dice de dónde salen las zonas de entrenamiento y la mascota. Ah, listo, no salen lo que yo veo, pues que es la cámara mía y los otros. No, sale, No, 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 pues es de el panel que usted acuerdo, maneja no se ve. exacto, es de acuerdo Listo. como a lo que usted tenga, como lo tenga cada uno, lo que quiera ver cada uno, listo. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, lo primero es saber eso de dónde sale. O sea, quién se inventó eso, si eso se lo inventó una persona en particular, con qué tiene que ver. Si alguien quiere participar, algún comentario, ¿qué tiene idea de dónde pueden salir las zonas de entrenamiento? Si escriben en el chat, alguien me colabora porfa leyendo. Nadie, ni idea de dónde sale eso. Bueno, lo primero es entender que las zonas de entrenamiento salen de cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Listo? De ahí se definen. Entonces vamos a ver primero el origen del todo. Hay muchos sistemas de zonas de entrenamiento. Hay por frecuencia cardíaca, hay por ritmo, hay por potencia, hay por percepción del esfuerzo. Muchos autores tienen diferentes tipos de modelos. Hay de 3 zonas, hay de 5, hay de 7, hay de 8. Pero aquí vamos a ver el de dónde salen todos. ¿Cuál es la base de todos? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este modelo que es de 3 fases y que básicamente resume todos los otros. ¿Por qué? Porque esta es la información base de donde se construyen cada uno de los otros modelos. Ya los otros modelos van diferenciando un poquito cada una de estas 3 fases, pero la, la base sobre la que se sustentan todos es este de 3 intensidades. Y este de 3 intensidades se sustenta en cómo nuestro cuerpo utiliza sus recursos, utiliza la energía, utiliza los músculos, cuando lo sometemos a un determinado esfuerzo físico. Listo, entonces simplemente son 3, pues no nos vamos a ir a explicaciones tampoco muy complejas, todo va a ser como muy básico, muy coquito para que lo podamos entender bien. Entonces básicamente son 3 intensidades, intensidad baja, intensidad media e intensidad alta. Listo. Esto, ¿cómo lo diferenciamos nosotros? Obviamente con el esfuerzo, pero aquí vamos a ver unos detalles de cada uno de estos tipos de esfuerzo. Entonces tenemos el esfuerzo bajo, que pues todos aquí corremos, ¿cierto? Algunos están empezando, otros llevamos más tiempo, pero podemos diferenciar estos 3 tipos de esfuerzos básicos, ¿cierto? El esfuerzo bajo normalmente va desde la caminata. A algunos esta zona solo les aplica en la caminata, hasta trotes suaves, ¿cierto? Por eso nosotros insistimos tanto, trote recuperativo, trote recuperativo. Hay algunos días que es de trote recuperativo. ¿Qué tiene de característico esta zona 1 o de baja intensidad? Que aquí es donde nuestro cuerpo aprende o sí, aprovecha mejor las grasas. Entonces, cuando muchas personas, pues eso digamos ha cambiado un poquito, pero en general muchas personas cuando llegan con la intensidad de bajar de peso, les mandan este tipo de entrenamiento en zonas bajas. Entonces caminata, trote muy suave. ¿Por qué? Porque la forma como obtenemos la energía para este tipo de esfuerzo es a través de las grasas. Listo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces
tendemos a emocionarnos más de la cuenta, entrenamos mucho más fuerte, entonces nuestro cuerpo se vuelve eficiente para consumir otro tipo de pues a sacar la energía de otras partes, digámoslo, por ahora no vamos a mencionar, y no de las grasas, que en muchas ocasiones es muy necesario. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de esta zona? Que es la base de la resistencia para todas las otras zonas. Si nosotros no entrenamos nuestro cuerpo para, para resistir, sino siempre a intensidades altas, entonces incluso cuando el cuerpo esté trabajando más rápido, no va a tener unas bases suficientes para resistir porque no se las hemos creado, ¿cierto? Entonces ahí es donde es muy importante esta parte de los esfuerzos a baja intensidad. Si aumentamos un poquito el esfuerzo, entonces llegamos a la zona de intensidad media. Esta que tiene de característico y por qué es muy importante, muy importante. La mayoría de las carreras que nosotros hacemos, ya sea un 5K, un 10K, una media maratón, incluso una maratón, esto lo digo muy general, pero en la mayoría de los casos la vamos a hacer en esta zona, que es un intermedio entre dos umbrales. No me voy a poner a explicar detalladamente qué son esos umbrales, porque pues eso tiene explicaciones fisiológicas que no vienen al caso, pero esta zona se hace muy importante por eso, pero también tiene, digamos, ciertos pecados, y es que muchos tendemos a quedarnos mucho en esta parte específica que son ritmos de carrera y nos olvidamos de los otros dos lados, digamos como el sánduche, que termina siendo tres zonas, una de resistencia, una un poquito más de fuerza o potencia, esta acá en la mitad, y si hacemos siempre lo mismo, pues nuestro cuerpo se acostumbra a eso, pero no va a tener estímulos diferentes que le permitan mejorar en otros aspectos. Listo. Entonces, este tipo de esfuerzo lo pueden diferenciar en los planes de entrenamiento que normalmente les ponemos, porque es un trote moderado, es donde todos se sienten muy bien, es donde todos se emocionan, les mandamos trote suave y se vienen acá, a veces les mandamos entrenamientos más fuertes y se devuelven a esta zona. Entonces es el más conocido por todos, ¿cierto? También está incluido ahí los trotes progresivos, cuando les ponemos como por bloques, aumentando. Y en este tipo de esfuerzo, el cuerpo empieza a utilizar más ya la parte de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, ¿cierto? Y ya no tanto las grasas, sí las sigue utilizando, pero en menor medida. Entonces, por eso les digo, no es bueno cambiarse de la zona 1 a las, pues en un entrenamiento que está diseñado para que lo hagamos en zona 1, no es bueno que lo hagamos en esta zona 2, porque ya vemos que empiezan a cambiar como los efectos que va a tener ese entrenamiento. Pasamos ahora al esfuerzo alto, que esto lo van a reconocer, sobre todo cuando vayamos a la pista. Cuando vamos a la pista, hacemos los intervalos con descansos. Normalmente, sobre todo cuando los descansos son un poquito más largos, se entran más en este tipo de esfuerzo. Cuando son descansos, digamos, paso trote, descansos muy corticos, como les ha tocado hacer estos días, está ahí en el límite entre la zona 2 y la zona 3. Listo, pero para que lo tengan como más referenciado, es cuando vamos a hacer la pista, hacer repeticiones con descansos un poquito más largos y repeticiones no tan largas. Acá sí el cuerpo lo que gasta son carbohidratos. Las grasas se usan muy poquitico, entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo si están en un tema de manejo de peso. Ya vemos que cada una de las intensidades de las zonas pues tiene unas funciones específicas y que las tenemos que respetar. Bueno, también esto va muy de la mano
con los temas que ya hemos visto, el que vimos hace 8 días, que fue el tema de la alimentación. Entonces, como sabemos, el entrenamiento por sí solo no es suficiente. Esto tiene que ir acompañado de una buena alimentación, y esa alimentación va de acuerdo a la prueba a la que vayamos a entrenar, ¿cierto? Entonces, vemos que todo se va como uniendo, ¿cierto? Y que es muy importante tener todo en cuenta. ¿Para qué nos sirve este tipo de esfuerzos altos? Para aprender a correr más rápido. Nosotros en carrera casi nunca, o solo en momentos muy específicos al final de la prueba o antes, si nos emocionamos antes de la cuenta, que normalmente nos explotamos, tocamos este tipo de intensidades altas. Entonces, por eso vamos a la pista o les ponemos los intervalos a los que pues, no entrenan propiamente en la pista, para que muscularmente y en todo su metabolismo, todas las funciones que tiene que realizar el cuerpo para poder hacer un esfuerzo alto, o sea, como forzar esa zona de confort, ¿cierto? A lo que estamos acostumbrados. Entonces vamos aumentando ese límite, vamos forzando ese techo para que cada vez correr un poquito más rápido se nos haga un poquito más fácil. Entonces eso es muy importante. También entra acá, perdón, el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza también entra en las características de este tipo de intensidad. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta, porque ya vemos, es muy importante la resistencia de la zona 1. Es muy importante la fuerza y la velocidad de la zona 3. Y todo eso es lo que nos permite ser mucho mejores, ser mucho más eficientes, ser mucho más rápidos incluso en esa zona 2 del intermedio, que es la que, como les mencioné, en la que normalmente nos movemos cuando estamos en una carrera. ¿Listo? Entonces aquí tenemos como un resumencito de nuevo. ¿Por qué es importante y para qué sirve? Como les digo, cada uno tiene un objetivo, cada intensidad tiene un objetivo muy importante dentro del plan de entrenamiento. O sea, es como si yo tengo una receta. La famosa receta del arroz que nos menciona mucho Manuel. Si yo le echo solo arroz, pues eso no va a quedar muy bien, que digamos. Si le echo mucha agua, pues me va a quedar aguado, más saturo. Lo mismo con otros ingredientes más pequeñitos, la sal, el aceite. Y así para todo. Si, por ejemplo, una receta donde vamos a mezclar alimentos salados y alimentos dulces, así nos guste mucho más uno. Si, por ejemplo, si nos gusta el dulce, que no es tan bueno, si nos gustan los alimentos más dulces y nos llenamos de dulce, de dulce, de dulce y nos olvidamos de las otras partes que serían como las otras zonas, que es lo que pasa mucho con la zona 2. O sea, nos saciamos de la zona 2 y nos olvidamos que existen otras dos muy importantes. Pues nuestro cuerpo se acostumbra a eso, no va a tener sino el tipo de adaptaciones dentro de esa zona y nos vamos a limitar por los otros lados. Entonces aquí es muy importante ese tema de la variedad. Por eso esto dentro de la semana está distribuido, unos días suaves, unos días medios y unos días de intensidad alta. Más de lo mismo es bueno, todos sabemos que no, ¿cierto? Así sea muy, muy bueno, que es normalmente lo que pensamos de la zona 2 y zona 3, que son intensidades altas, más de lo mismo no es tan bueno. ¿Por qué? Porque nos perdemos las ventajas que nos dan las zonas bajas, sobre todo, que es la que estamos tratando como de reforzar, porque es normalmente la que tendemos a olvidar más. Entonces, como vemos, es como una receta. Y bueno, se mueven estas flechitas que están abajo de la gráfica. Tenemos un extremo en el que es resistencia de base. Tenemos el otro extremo que es potencia, fuerza, velocidad. Y
básicamente las tres zonas se mueven en ese espectro, en esa lineecita. Pues obviamente si van más a la izquierda van más hacia la resistencia, si van más hacia la derecha hacia la potencia, pero todas y cada una de las partecitas de la flecha son importantes para el plan de entrenamiento. Bueno, Mauro, perdón. sí, Antes de pasar, aquí hay una pregunta referente a esas zonas. Se dice, o sea, basándose en estas tres zonas, hacer la relación ya cuando aparecen las cinco, ya donde quedaría pues la zona 1, 2, 3, adaptándolo ya al rango de 5. Hacen esta pregunta. esa preguntita, guárdenmela ahí, que Listo, enseguida la vamos a explicar listo, hágale. exactamente así lo que me están preguntando. Listo, hágale. Listo, entonces, ¿por qué es importante respetar cada una de estas zonas? O sea, vamos a reforzar esto porque yo sé que esto es lo que estamos flojos. Primero, el equilibrio entre la resistencia y la potencia. ¿Por qué? Que pasa mucho y pasa mucho, mucho. Que si nos quedamos entrenando lo mismo, nos estancamos. Entonces, ay, pero es que yo estoy entrenando y entrenando y entrenando y siento que no mejoro. Sí, porque es que estás entrenando siempre lo mismo. Si no estás estimulando la parte de resistencia, que digamos es una zona de recuperación activa, eso no te permite descansar lo suficiente porque estás cansado, ¿cierto? Entrenas duro, o sea, en vez de entrenar resistencia, entrenas una mezcla entre resistencia y potencia. Eso no te permite recuperarte bien. Entonces, al siguiente día, cuando sí te toque el entrenamiento duro, pues vas a estar cansado, ¿cierto? Eso es muy importante que tengan en cuenta. La razón de las zonas suaves de entrenamiento también es para que podamos recuperarnos y poder rendir mejor cuando sí nos toque exigirnos normalmente en la pista o en los intervalos que nos pongan. Entonces, el equilibrio es muy importante para evitar ese estancamiento. O sea, un poquito, recuerden la receta, tiene que tener la medida justa de cada cosa. Si nos enfocamos solo en un ingrediente, pues vamos a tener únicamente los beneficios de ese ingrediente, pero no de nosotros. Porque también es muy importante, por eso que les acabo de mencionar, nos volvemos eficientes en los tres tipos de velocidad de mi vehículo, digamos así, que en este caso es mi cuerpo. O sea, lo mismo, no nos podemos especializar en una sola cosa. Tenemos que ser buenos en las tres para que esa unión nos dé, digamos, los recursos, las herramientas suficientes para ser buena en todos. O sea, es como un complemento de las tres zonas. ¿Qué pasa si solo entreno en zonas bajas durante mucho tiempo? Esto no pasa mucho, sobre todo pues en el grupo en general, porque normalmente estamos enfocados a carreras no tan de larga duración, pues como las ultramaratones, y porque normalmente antes lo que hacemos es lo contrario. Pero ¿qué puede pasar? ¿Alguien se anima a mencionar a alguien por ahí en el chat? ¿Qué pasa? ¿Me vuelvo muy eficiente corriendo a ritmos suaves? Sí, pero, ¿cuál es el pero acá? Ojo, esto es solo si lo hago durante mucho tiempo. Si hago entrenamiento durante mucho tiempo a estas zonas bajas, eh, como vimos, uno de los sustratos energéticos o de donde sacamos la energía en estas zonas es de las grasas. Pero una vez las grasas se nos van acabando, el cuerpo empieza a comer músculo, empieza a comer proteínas. Entonces eso es lo que se llama catabolismo y ese es uno de los riesgos de estar, pero durante mucho tiempo. Ojo que cuando hablo de mucho tiempo, estoy hablando de 2, 3, 4 horas en adelante. O sea, no estoy hablando de los trotes normales de recuperación que les ponemos de 50 minutos, de una hora, incluso un poquito más de la hora, no. Estamos hablando de mucho tiempo. Este es un riesgo que, como les digo, por lo general no aplica tanto para nosotros. El que sí aplica es este. ¿Qué pasa si entreno solo en zonas medias y altas? En esa parte de la derecha de la gráfica que veíamos ahorita. Primero, nos vamos a cansar más. ¿Por qué? Porque solo vamos a entrenar fuerte.
no nos vamos a poder recuperar bien entre días. Eso no nos va a permitir, por un lado, rendir bien cuando sí nos toquen entrenamientos fuertes, o sea, nos limita en ese sentido. Si usted quiere correr bien, fuerte, en los días que le toca entrenar fuerte, pues tiene que llegar descansado. Y para llegar descansado hay que entrenar suave los días suaves, ¿cierto? Y algo muy que pasa mucho también es que si nos quedamos mucho entrenando en esas partes de zonas altas, pues la fatiga se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando con los días y esto nos lleva a lesiones. Entonces, como que miren que se vuelve como una pelota, una bolita de nieve. Al principio, digamos, uno siente, uy, estoy mejorando mucho, porque digamos que sí se puede acelerar un poquito esa mejora, pero eso no es sostenible. No es sostenible y en el mediano y largo tiempo se vuelve algo contraproducente. Ahora, ese, como les digo, modelo de 3 zonas es de donde nacen el resto. O sea, hay cantidad de modelos de zonas de entrenamiento. Aquí estamos hablando más que todo de las de frecuencia cardíaca, pero en general, todos, los de frecuencia cardíaca, los de ritmo, los de potencia, salen de ese. Vea, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá hay 11 modelos, son poquitos, la verdad. Y cada uno hace como subdivisiones de esas 3 zonas que ya mencionamos, sobre todo los de la derecha, digamos que se ve un poquito más claro, los que son rojos pues vendrían a ser las zonas altas o la zona 3 de lo que acabamos de explicar del modelo de 3 zonas, las naranjaditas y amarillas zona 2 y los verdes y azules de zona 1. Pero bueno, el que nosotros más conocemos, el con el que estamos más familiarizados, es con este de 5 zonas. Entonces aquí más o menos, y respondiendo a la pregunta que me hacían ahorita, vemos que el zona 1 o las zonas bajas de entrenamiento de lo que explicamos hace un momento, corresponde a eso que nos sale en el reloj, pues casi todos somos Garmin o bueno, Coros o Polar todos tienen este modelo de 5 zonas. Entonces lo que en estos modelos de 5 zonas, zona 1 y zona 2, corresponde a la zona 1 o a intensidades bajas, zona de bajas intensidades del modelo que explicamos ahorita. ¿Cómo lo caracterizan normalmente las empresas, pues digamos que manejan estos dispositivos? Está la zona 1 para ellos, que es la de calentamiento, y la zona 2, que la llama como ritmo fácil, ¿cierto? Acá es donde nos debemos mantener, pues obviamente, como dicen, en los momentos que calentamos y también en esos trotes recuperativos. O sea, ojalá no pasarnos de ahí. Ese es el pecado que la mayoría cometemos, que decimos, no, pero es que yo me siento como bien, yo como que no estoy tan cansado, y no es que sea porque esté cansado, no, es porque lo que buscamos cuando ponemos ese tipo de entrenamientos es simplemente acumular minutos, hacer ejercicio sin acumular tanta fatiga y que eso nos ayude a recuperarnos entre esos días que sí hay que entrenar fuerte. Listo, entonces eso es muy importante. Zonas bajas, acuérdense, en esta parte azulita estamos más quemando grasas, digámoslo así, y estamos haciendo una recuperación activa. Ahora, lo que corresponde a la zona 2 del modelo de 3 fases que ya explicamos, vendría a ser lo que en los relojes normalmente nos sale como zona 3 y zona 4. Acá es donde, como les digo, pecamos por exceso, también porque digamos que son los ritmos de carrera y todos queremos siempre probarnos en los entrenamientos, ver qué tanto tiempo aguantamos cercano, por encima o a ritmo de carrera. Entonces, creo que los beneficios, mejor dicho, no se las voy a vender más porque
porque ya se ha vendido sola. Normalmente aquí están pues esos trotes ya un poquito de ritmos moderados a ritmos intensos, lo que les decía ahorita, como los progresivos. Esta zona 4, que aquí llaman maratón, pero que en los relojes en español no salen umbral, la trabajamos algunas veces cuando hacemos progresivos al final y otras veces también cuando hacemos intervalos con poquito descanso sobre todo. Listo, esos descansos de 50 metros que les ponemos por ahí, de 30 segundos. Normalmente estamos trabajando en esta zona, pero como les digo, esa no se las voy a vender mucho porque ya yo sé que es la que más les gusta. Y finalmente, la derecha, que es la de la zona 5, es acá está el tipo de entrenamiento que, como les digo, repeticiones más rápidas, más intensas. O sea, va desde esas repeticiones que normalmente hacemos en los miércoles en la pista, hasta el sprint a toda velocidad tipo Usain Bolt. O sea, esa zona es muy amplia. Pero nosotros, obviamente, pues rara vez sprintamos como Usain Bolt o como un velocista, sino que nos mantenemos un poquito más abajo. Como les digo, es tan muy importante. ¿Por qué? Porque acostumbra no solo a nuestro corazón, a nuestro sistema respirativo a esfuerzos intensos, sino también a la parte muscular. Y para que podamos entrenar bien este tipo de días, el día que nos toca este tipo de entrenamiento, pues tenemos que haber aprovechado bien el día de las zonas de entrenamiento bajas, de zona recuperativa, porque o si no, como les digo, vamos a irnos siempre hacia la mitad y solo vamos a tener los beneficios de esa parte intermedia. Bueno, ahora, estas zonas, como ya muchos lo sabrán, son tienen que ser muy individualizadas. O sea, todas las personas, absolutamente todas, inclusive personas que tengan el mismo nivel de rendimiento, o sea, que corran muy similar, pueden tener unas zonas de entrenamiento totalmente diferentes. Y aquí vamos a hablar específicamente de las de frecuencia cardíaca. Las de ritmo posiblemente sí. O sea, dos personas que corran al mismo ritmo, una carrera, una determinada distancia, tendrán unas zonas de ritmo muy similares, pero en frecuencia cardíaca eso puede ser muy variable. O sea, una persona puede estar en zona 3 en 150, 155 pulsaciones por minuto y otra persona en esas mismas 155 pulsaciones por minuto puede estar ya en una zona 5. O sea, puede haber incluso diferencias hasta de 2 zonas en las mismas pulsaciones por minuto. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque los relojes normalmente vienen con unas zonas genéricas que simplemente hacen un cálculo con nuestra edad. Y nosotros tomamos eso, la mayoría, como que así, el reloj tiene mucha tecnología, además que él me sacó las zonas y ya. Entonces nos olvidamos de qué hay detrás, no nos preocupamos por eso. Y eso es un error porque estamos entrenando con las zonas de general de la población y no con las particulares de nosotros. Entonces, para nosotros tener una zona de entrenamiento confiable por frecuencia cardíaca, lo mejor que podemos hacer es hacernos una prueba de esfuerzo. Listo, porque ahí van a medir precisamente, ¿se acuerdan todo eso que vimos en la parte del principio, en el modelo de tres fases, que hay unos umbrales, justamente esos umbrales o esos cambios se identifican es a través de las mediciones que le hacen a uno en un laboratorio. Entonces ellos le encuentran a uno de esos puntos exactos y de acuerdo a eso es que quedan muy bien definidas las zonas de entrenamiento y de acuerdo a si esas zonas están bien definidas, pues vamos a entrenar lo que estamos buscando para lo que estamos buscando, los objetivos que queremos y no vamos a estar ahí como divagando entre si
si estoy mejorando lo que tengo como objetivo entrenar o si me estoy pasando a otra zona y estoy haciendo algo diferente. Entonces, muy importante la prueba de esfuerzo, no solo por el tema de zonas de entrenamiento, como ya lo vimos en algunas otras charlas, por el tema de salud. O sea, esto literalmente nos puede salvar la vida. Es algo que todos deberíamos hacernos al menos una vez ojalá cada año, si no se puede, pues cada 2 años, pero en temas de salud o sea, es importantísimo porque esto nos puede identificar problemas que tengamos a nivel cardíaco, respiratorio, y nos puede salvar la vida. Entonces, ojo, pues ahí que es muy importante y ya vemos que tiene 2 beneficios muy importantes. Primero, pues el tema de salud, que estemos sanos, que podamos hacer deporte sin ningún riesgo, estando tranquilos de que estamos preparados, listo, que nuestro sistema, todos nuestros sistemas del cuerpo están preparados para el ejercicio. Y por el otro lado nos ayuda a ajustar, a afinar esas zonas de entrenamiento que también son muy importantes a la hora de mejorar el rendimiento. Listo, ahora vamos y aquí empiecen a pensar las dudas que tengan. Yo les voy a hablar de algunos temitas que son como los más generales, pero ustedes ahí van pensando en algunas preguntas que tengan, que de pronto no estén acá o que no hayamos hablado. O que pues quieran profundizar más en alguno de los temas que hablamos. Bueno, lo primero es la fórmula de 220 menos la edad. Esta, como les digo, como les decía ahorita, Garmin, por ejemplo, o las aplicaciones en general por defecto, determinan sus zonas de acuerdo a esta fórmula. Pero como ya les dije, eso es demasiado general. O sea, eso no, si le aplica a usted y está de buenas, bien, pero pasa muy poco, entonces algo poco confiable. Por eso cuando veamos lo del reloj, pues veámoslo con recelo, porque digamos que los datos de donde vienen esas zonas que ellos han determinado en el reloj no son tan confiables. Esta fórmula pues puede aplicar en ciertos momentos, pero de forma muy básica, es muy básica. Por eso es que es tan importante lo de realizarse la prueba de esfuerzo. Bueno, esta es otra duda muy común, y es que es mejor las zonas por frecuencia cardíaca, que sobre todo es lo que hemos hablado, por ritmo, por potencia, incluso hay por percepción del esfuerzo, que es un poquito más subjetiva. ¿Qué creen? No les ocurre nada. Esto es la verdad muy variable. Para nosotros en general, y sé que hablo por más por mí, y en general por la mayoría de los entrenamientos, lo que más tiende uno a usar es la zona por ritmo. ¿Por qué? Porque tiene varias ventajas. El ritmo nosotros normalmente lo podemos identificar en las carreras, en los chequeos que hacemos, ¿cierto? Entonces es algo que podemos tener más a la mano, que podemos medir más fácil. Y la verdad es lo que normalmente usamos en los planes de entrenamiento. Cuando les ponemos ciertos ritmos es porque ya hemos hecho ciertos cálculos, sabemos más o menos qué ritmo corresponde a qué tipo de esfuerzo, qué tipo de zona, si más hacia la resistencia, más hacia la zona intermedia, más hacia la potencia. Y entonces hacemos esos cálculos y eso es lo que más usamos. Pero a veces, ¿qué pasa? Cambiamos, por ejemplo, de terreno, ¿cierto? Entonces ya no estamos entrenando en un terreno, pavimento o en calle, sino en una trocha o en grama, donde de pronto nos toca hacer un poquito más de esfuerzo, donde no podemos mantener el mismo ritmo. Resulta que se nos apareció una subida, en una subida el ritmo se nos baja, entonces ya las zonas por ritmo no nos sirven. Entonces tenemos que buscar o por frecuencia cardíaca o por potencia. Por potencia,
pues ya saben, bueno, no todos saben, pero se necesitan ciertos dispositivos adicionales a los relojes, entonces son muy poquitas las personas que en estos momentos tienen acceso a él. Y pasa algo, y es que también la potencia que se usa es una estimación, no es una medición directa como si lo es la frecuencia cardíaca, y por eso también tiene algunos errores. Esa puede ser un complemento bueno para mezclarlo con las ondas de ritmo, pero como les digo, pues por ahora no es como tan común. Entonces, cuando hay esos cambios, cuando el ritmo no es suficiente, pues nos enfocamos en las ondas por frecuencia cardíaca. ¿Qué problemitas tiene esta? Que a veces cambia mucho, entre días incluso. Si por ejemplo usted sale a trotar hoy a un ritmo específico, un ritmo suave puede ser, y sale a las 6:30 de la mañana, clima fresco, todavía no ha salido el sol, bien, trotas, haga cuenta 50 minutos. Dentro de 3 días, que toca otro día recuperativo, vuelve y sale a hacer los mismos 50 minutos exactamente al mismo ritmo, por la misma ruta, pero a las 11 de la mañana, con un calor fuerte. Ahí puede variar mucho la diferencia en esas frecuencias cardíacas de esos dos entrenamientos. Entonces, por eso estas ondas por frecuencia cardíaca son muy útiles, porque son muy útiles, pero hay que tener en cuenta todos esos factores. Listo, incluso el estrés que tengamos por otras actividades, por el trabajo, por otros temas personales, también afectan esta frecuencia cardíaca. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor entre frecuencia cardíaca, ritmo y potencia? Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo ideal es poder unirlas, ¿listo? Poder aprovechar los beneficios de cada una y armar como esa tortica completa que nos permita aprovecharlas bien. Ahora pasa mucho y a uno le muestran mucho. Ay, mira, es que estuve 30 minutos en zona 5, según las zonas del reloj de Garmin. ¿Qué pasó ahí? Por lo general lo que pasa es que estamos tomando ese modelo general que ya usa la aplicación por defecto. Esa zona 5 que el reloj nos dice no es la de nosotros real, sino algo general, y no salen datos tan locos como esto. Normalmente en zona 5, en la zona 5 real, en la propia del cuerpo de uno, en la que identificó después de haberse hecho una prueba de esfuerzo, una persona, si dura 10 minutos es ya demasiado. O sea, lo normal está entre 3, 6, 7 minutos. Si llega a 10 minutos ya es exagerado, o sea, ya es en serio para morirse. Entonces, cuando nos salen esos datos que estuve 30 minutos, una hora, incluso a veces, en zona 5, que corrí toda la maratón en zona 5, 3 horas y media en zona 5, uno dice, bueno, eso la verdad no es real. Estamos midiendo con una regla que no nos aplica a nosotros. Entonces es importante tenerlo en cuenta y por eso, como les digo, muy importante individualizar las zonas y hacerlo por medio de una prueba de esfuerzo. Bueno, ¿qué también se puede hacer? Porque no siempre tenemos el acceso a hacernos una prueba de esfuerzo. Nosotros los entrenadores, a veces por las carreras o con los datos que vemos en la aplicación de frecuencia cardíaca y de ritmo, hacemos estimaciones. Pero como vemos, eso son estimaciones. O sea, no son medidas tan precisas como la del laboratorio. ¿Qué sirven? Sí, son útiles. Pero pues hay algo mejor, ¿cierto? Que ya sabemos que es la prueba de esfuerzo. Si mejoro mi frecuencia cardíaca, a ver, si mi frecuencia cardíaca es más baja corriendo al mismo ritmo, ¿eso qué indica? Indica que mi cuerpo se está adaptando. Que, por ejemplo, el ritmo al que correspondía una zona 3 en determinado momento de frecuencia cardíaca, resulta que ya es el mismo ritmo, supongamos. En estos momentos estoy yendo a un ritmo X, pongámosle a 5 minutos por kilómetro.
en 150 pulsaciones por minuto. Y dentro de mes y medio, 2 meses, resulta que hace el mismo ritmo, ahora voy, pero a 140 pulsaciones por minuto, es decir, 10 pulsaciones por minuto más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo usa ya menos recursos o se esfuerza menos para ir al mismo ritmo. Estoy mejorando, ¿cierto? Mi cuerpo se adaptó por el entrenamiento, ahora tiene que hacer menos esfuerzo para llegar al mismo ritmo. Eso me sirve para identificar cuándo estoy mejorando o cuándo estoy empeorando. Entonces, como vemos, se pueden cruzar temas de frecuencia cardíaca con temas de ritmo, y eso es lo que nos va a permitir conocer qué tanto estamos mejorando. Como les mencioné ahorita, la frecuencia cardíaca tiene sus dificultades, y es que varía mucho con el calor, con el frío, con la altitud. Entonces es muy útil, pero cuando tengamos este tipo de variables en juego, por ejemplo, los que estuvieron en Cartagena hace poco, pues posiblemente hayan tenido durante la carrera unas pulsaciones por minuto muy altas en general, aunque bueno, según recuerdo no les hizo tanto sol, pero sí había algo de humedad. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Altitud, frío, calor, estrés, incluso la deshidratación, todo eso hay que tenerlo en cuenta en esos casitos puntuales donde vemos que la frecuencia cardíaca es muy alta. Y finalmente hay un tipo de mediciones raras que aparecen mucho en los relojes. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos un trote continuo, el mismo ritmo, y resulta que la gráfica de frecuencia cardíaca va como montañita normal, como en una meseta, y tiene a veces unos bajonazos grandísimos de 30, 40 pulsaciones por minuto, ahí se mantiene, después pega un brinco y se sube 80 pulsaciones por minuto, después vuelve y baja. Este tipo de mediciones muchas veces pasa por el ajuste del reloj. Cuando tenemos la medición con la banda en el pecho, es mucho más preciso y esto ocurre menos. Pero cuando el reloj mide aquí en la muñeca, pasa muchas veces que se desajusta, y por esa vibración, por ese movimiento propio, pues porque estamos corriendo, estas mediciones no son tan precisas. Cuando esto pase, pues no crean que por lo general, o sea, cuidado, por lo general, no es porque así se esté comportando su corazón de verdad. Si usted, aparte de la medición rara en el dispositivo, en el reloj, en la aplicación, se sintió también como muy fatigado, o sea, una fatiga exagerada, un cambio en su cuerpo grande, ahí es que es muy importante, muy importante el tema de la prueba de esfuerzo, para que nos identifiquen si tenemos o no tenemos algún tipo de enfermedad cardíaca. Listo. Pero por lo general, cuando eso, o sea, si hacemos, por ejemplo, repeticiones, la gráfica debe ser con montañitas. Cuando estuvimos corriendo rápido, la frecuencia cardíaca subió. Luego, cuando descansamos, se recupera y baja. Cuando hacemos algo progresivo, obviamente debe ser una gráfica hacia arriba. O sea, de acuerdo al esfuerzo, al tipo de esfuerzo que estemos realizando, esas gráficas tienen que salir casi que calcaditas. Listo. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta, pues para que, como les digo, no se asusten. Pero, por el otro lado, cuando sientan que no solo fue el reloj, sino que ustedes también sintieron como cambios raros en su cuerpo, ahí es importante hacerse un chequeo médico, ojalá una prueba, y que nos libremos pues de cualquier tipo de problema que tengamos o tener, o que problemas que esto pueda generar. Dudas, cosas Mauro, yo que tengo no una hayan quedado tan pregunta. claras. O sea, definitivamente en este momento lo mejor es
no guiarse uno por las frecuencias cardíacas, pues digo, por las zonas que marca, por ejemplo, Garmin, porque digamos que en mi caso, digamos que zona 2 casi que me marca una caminata rápida. O sea, yo troto medio un poquito y ya casi que me marca que estoy en zona 3, hasta no tener la prueba de esfuerzo, entonces casi que olvidarse uno de eso, ¿verdad? Henry, como te digo, se puede hacer un estimado de acuerdo a los resultados, sobre todo de carreras o esfuerzos máximos, ¿cierto? Cuando nos exijamos como al máximo, ahí podemos hallar ciertos daticos que después manualmente podemos introducir en no todos, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. No todos los relojes permiten esas funciones de... bueno, el manual sí. Lo que cambia es el tipo de modelo que voy a usar, pero eso es otra cosa. Pero entonces sí se pueden estimar, si quieren, o sea, sí, eso lo podemos hacer, pero digamos que sería ideal que fuera como entrenador atleta, ¿cierto? Porque es algo ya más puntual. Entonces, de acuerdo a una carrera reciente, a un esfuerzo máximo reciente, se puede estimar, que eso es muy importante, estimar, no es una medición precisa, estimar más o menos cuál sería un punto. Normalmente el punto que nosotros identificamos es el umbral, punto de umbral, llamémoslo así, pues para no extenderme mucho. Y con ese punto se hallan el resto de las zonas. Entonces sí se puede ajustar, pero lo ideal sí sería la prueba de esfuerzo, porque ahí te dan exactamente los límites de cada una de las zonas, generalmente en este sistema de 5, que es el que más utilizamos. Mauro, ahí en el chat hay unas preguntas. Déjenmelas, por favor, que es que... Bueno, entonces, aquí primera, en los días suaves, ¿mejor entrenar por frecuencia cardíaca o por sensaciones? Bueno, eso es muy importante. Sensaciones. Sensaciones con un pero. Con ¿cómo les digo esto? Con el freno, digamos, en la frecuencia cardíaca. O sea, si vamos a ir suave, lo ideal es que arranquemos y que reconozcamos nosotros mismos, o sea, que no tengamos que estar con el ojo pegado al reloj para identificar que un ritmo es suave, ¿cierto? Pero sí estar chequeando de vez en cuando que no nos vayamos a pasar en esas pulsaciones, que no nos estemos pasando a una zona 2. Entonces, lo ideal es por sensaciones, pero vigilantes de no irnos a pasar en la frecuencia cardíaca a una zona superior. Listo. Bueno, ¿qué diferencias hay entre entrenar para un 10K, una media o una maratón? Dependiendo de las zonas, dependiendo de las distancias a correr, hay un enfoque o entrenamiento entre una zona u otra. Sí, o sea, sí, esta pregunta es muy, muy interesante, porque de acuerdo a la distancia que vayamos a hacer, nosotros tenemos como un objetivo, ¿cierto? Un objetivo de tiempo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, entrenar para un 10K, que es una prueba aproximadamente de 1 hora, así, modos generales, que es un esfuerzo de 1 hora, o sea, voy a dar mi mejor esfuerzo durante 1 hora, en comparación con una maratón, que puede ser cercana a las 4 horas. Entonces aquí sí cambian mucho el tipo de entrenamiento y el tipo de zonas en el que nos vamos a enfocar. Obviamente en un 10K, el enfoque estaría más a las zonas intensas, pues habría como más de ese ingrediente. No estaría todo puesto en zonas intensas, porque como les digo, hay que tener de las 3 o de las 5, ¿cierto? Pero va a tener más parte de ese ingrediente de alta intensidad que una maratón,
que puede durar 3, 4 horas. Entonces acá pues nos toca enfocarnos más en zonas bajas y simplemente los otros ingredientes, digamos, de intensidad más alta, pues tener algunas pruebitas, algunos cucharaditas por ahí, porque también es importante para que nos ayude a correr a un ritmo más cómodo, ¿cierto? Si podemos entrenar a un ritmo más rápido de vez en cuando, pues al ritmo de carrera, que puede ser en este caso la maratón, nos va a ayudar a sentirlo más cómodo. Entonces sí cambian mucho de acuerdo a la prueba. Bueno, y por acá las últimas dos preguntas. Bueno, pues ahí mencionan lo de la bandita pues acá en el pecho, que si de alguna manera pues es arrojar datos más acertados y cuál es la zona ideal para realizar los fondos. Bueno, aquí varía. Ahí lo más importante es que le hagan caso al entrenador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de fondo. Hay fondos a veces que los programamos en una zona 2. Hay otros fondos que... Mauro, perdona ahí. Ana, por favor, el micrófono. ¿Nos ayudas con eso, por favor? Bueno, yo acá les estaba hablando, pero estoy hablando del modelo de 5 zonas. ¿Listo? Que es el que más usamos. A veces se hace programamos unos fondos, digamos, más suaves en zona 2, que es lo que nos aparece como azulito en el reloj, que es la zona suave. Depende mucho del momento del plan de entrenamiento. Otros van a estar más en zona 3, incluso algunos cuando son progresivos van a tocar esa zona 4. Entonces depende mucho del momento del plan, de la prueba que se esté preparando. Entonces ahí hacerle caso al entrenador con los ritmos. Eso es lo más importante en esa parte. Que pues tiene una razón. O sea, la razón por la que se ponen ciertos niveles de esfuerzo en ciertos entrenamientos es porque se está buscando un objetivo. Si cambiamos eso, cambiamos el objetivo. Entonces tratar de respetar eso. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta o algo que quieran comentar? ¿Está todo claro? ¿Ya va teniendo más sentido pues implementar esto en los entrenamientos? Se fueron, ya no hay nadie.